Nombre Gastón, soy de acá de Argentina. No sé bien, entré hace un ratito, pero por lo que entiendo están hablando acerca de si Jesucristo era o no era Dios, me parece a mí, por lo que ponen ahí en el título. Yo creo que es una discusión que se tiene que dar. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo, el que me niega a mí, niega al Padre, y el que niega al Padre, también niega al Hijo. Entonces, yo creo que hay varios versículos bíblicos en los cuales nosotros podemos encontrar que Jesucristo, como dice la palabra, era el verbo encarnado, era Dios. el logos encarnado. Yo creo en la Trinidad, obviamente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la palabra de Dios deja bien en claro que cuando dice, por ejemplo, en San Juan capítulo 1, versículo, si no me equivoco, 15, eh, hablando del logos, y el logos o la palabra habitó entre nosotros. Habitó significa vino a morar entre nosotros, el Emanuel, el Dios con nosotros. Y hay varios ejemplos donde la palabra de Dios nos muestra eh, a Jesucristo hablando con el Padre, a Jesucristo recibiendo la voz del Padre, por ejemplo, cuando Él se bautizó, que Él estaba bautizándose y desde el cielo descendió una voz que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, donde también apareció el Espíritu Santo, y hay varios versículos, por ejemplo, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más, tenga vida eterna. Cuando Jesucristo dice, por ejemplo, hablando del Espíritu Santo, he aquí os enviaré otro consolador, y no se dice voy a venir en el sentido propio de la palabra, sino que enseña y muestra a través de la palabra cuando dice otro consolador, cuando él habla acerca de la unidad entre el Padre y el Hijo. Eh, entonces yo creo que hay varios ejemplos donde uno puede decir, eh, si leemos la palabra como tiene que ser, de la forma más sencilla, podemos entender de que hay una comunicación entre el Padre y el Hijo, y que Jesucristo mismo declara, hablando del Padre, como si fuera El mismo padre, el mismo padre. no es mismo Padre, por eso te estoy diciendo, no es mismo Padre, por ejemplo, cuando dice Juan 3:16, el Padre enviará al Hijo. Entonces, si vos decís que es el mismo, hay una contradicción ahí en la palabra. Si vos decís enviar a alguien, está hablando de, no de primera persona, sino de segunda persona. Igual que en el Génesis, hagamos, bueno, está hablando de singular, está hablando en plural, o sea, varios agentes actuando en la misma palabra. Entonces yo creo que desde el Génesis hasta Apocalipsis queda bien claro que Jesucristo eh, está con el Padre está con el Hijo y con el Espíritu Santo. O sea, no puede haber padre sin un hijo, porque no sería lógico. O sea, y no puede haber un hijo sin un padre, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo en eso? Por ejemplo, si yo soy padre es porque tengo un hijo. Si no tuviera un hijo, no soy padre, y el hijo no sería hijo si no habría un padre. No sé qué opinan ustedes. A ver, le hago esa pregunta. No, es ¿Cómo que entienden precisamente es lo que esa estaba parte? yo hablando al principio. Que si tú, por ejemplo, tú lo conviertes en un debate, ya tú vas a poner, por ejemplo, tu posición, pero va a venir el otro que tiene su posición también diferente, quizás diferente. Y mira, cuando tú analizas la verdad, mano, es pura tontería, en el sentido de que cuando tú analizas al final el mismo Dios, brother. Mira, para los que creen que son tres, para los que creen que uno solo y que no son tres, al final el mismo Dios, analiza para que tú veas el mismo Dios. Lo que hay gente que quizás no tiene la capacidad de verlo de una manera como quizás tú lo ves, pero quizás tampoco tú tienes la capacidad de verlo como de la manera que yo lo veo. Entonces se forma en este enredo que tú dices una cosa, busca mil Te versículos. hago una pregunta. Sí, pero Te hago una escucha, pregunta. perdón un momentico. ¿Vos Entonces crees en viene medias esa misma verdades persona o en una verdad? y te busca también mil versículos que te demuestran que sí el mismo es uno solo. Entonces, por eso Ok, precisamente se vuelve un tema polémico, debatible, ¿entiendes? Porque tú tienes versículos y cosas, y la otra persona, totalmente. yo en lo personal, no, decir, yo en lo personal no debato ni un lado ni de otro. Sí, no, yo creo en un solo Dios, hermano. Y lógicamente sé que Jesús es el Hijo y que el Espíritu Santo, como Jesús sea, es Dios para... sí, pero escúchame, si es uno, si son tres, hermano, yo no tengo la capacidad para entender, porque Dios no puede ser, Dios puede ser millones, puede aparecer donde quiere y puede dividirse donde quiera. Es decir, que para mí Dios es súper poderoso para yo entender o limitarme a creer que Dios
es algo limitado, no, no. Ahora, para no, como yo tengo quizá esa duda, yo siempre he tenido esa duda en este tema, fíjate, pero tampoco lo quiero que lo convierto en un debate o en algo de que, porque, vuelvo y te repito, y entiéndeme lo que estoy hablando, de tú eres una gente sabia. Como mismo tú respaldas tu oposición, están los que piensan quizás que es uno solo, aún sabiendo que son tres, vamos a suponer. Pero lo respaldan como uno solo porque ellos lógicamente lo ven de otra manera. Pero como tú analizas el mismo Dios, entonces lo que se hace es convertirse en un debate. Y como mismo tú buscas versículos, entonces ellos también te buscan versículos que te refutan, o te refutan no, te hacen ver también que ellos lo pueden ver de otra manera. Entonces, lo que te enseña esto es que no, yo digo en lo personal, voy te repito, como cristiano, como personas que son de Dios, que no podemos andar discutiendo temas que al final, como creer que somos en aquellos tiempos, como esa gente que se ponen a discutir, los sabios, entre escritores, entre escribas y esto, que se ponen a discutir entre ellos, quién es el que más sabía, quién es el que más doctor, no sé qué más, el que más. Yo creo que en estos tiempos lo que tenemos que hacer un poquito más sabio. Y si tú tienes tu manera de pensar, hermano, yo igual pienso que tú, que es el mismo Dios. Sí, al final le estamos adorando al mismo Dios. Dios va a saber si cada cual tiene la capacidad. Porque ahora te hago una pregunta. Hay personas que no tienen la capacidad para entender nada. Vamos a suponer. ¿Tú crees que el hombre que estaba a la derecha de Jesús, que fue el que Dios le dijo, el Señor le dijo, que va a estar con él cuando murieran en su reino, ¿no? ¿Tú crees que ese señor, escúchame lo que te voy a decir, quizá era israelita, no me acuerdo si era israelita o no era israelita? ¿Tú crees que ese hombre sabía si eran tres o uno o cuatro o cinco? Es decir, ¿tú crees que ese hombre tenía esa capacidad en ese momento para entender este tipo de temas? Tú, respóndeme tú. No, Ah, ¿qué fue lo que lo salvó? la gracia La gracia, el arrepentimiento. por la fe. ¿Viste? Ahora, no quiere decir que la gracia y el arrepentimiento, por ejemplo, porque tampoco voy a hacer lo generalizar de que la gracia y el arrepentimiento, de que cualquiera va a ser salvo solamente por querer que Dios, porque los católicos creen en Dios. Y ciertamente adoran a Dios, aunque de ahí para allá adoran a 10.000 gente más. Para mí esa gente no son salvos así, porque están haciendo cosas mal hechas, totalmente pecado. Es decir, no es el hecho de que crean en Dios o que no, es el hecho de que realmente, mira, ahí mismo tú me respondiste, de No, saber si pero sí o no. Ah, te explico exacto, algo, no te todo el explico mundo algo, tiene la Carlos. capacidad para entender, por ejemplo, lo que tú entiendes. Pero dejame un segundo, pero pará un Ajá, segundo, pero pará. ¿Por qué te dije que no? Porque ni los apóstoles ni los discípulos entendían. Entonces, ¿cómo van a entender si no hay nadie que les enseñe? ¿Cómo van a ser evangelizados si no hay nadie que les predique? exacto, pero ¿qué ¿Me predique entendés? qué? Entonces, pará, pará, Pero pará, predique pará. qué. Pero déjame decirte algo, porque si no, no tiene sentido. Dale. Vos decís, este hombre que estaba en la cruz, ¿cómo sabía que Jesucristo era el Hijo de Dios eternamente engendrado? Pero pará, te estoy diciendo que Jesucristo dijo eh, que cuando Él resucitó entre los muertos, los discípulos no entendían la palabra, pero Jesucristo les reveló la palabra Exacto, y dijo, cuando resucitó, dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. exacto. Entonces, ir por todo el mundo y Ujú. predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándolo en el nombre del Padre, El Hijo y el y Espíritu del Santo. Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole todas las cosas que yo les he enseñado. O sea, Exacto. Jesucristo ya le abrió el entendimiento a los apóstoles para que ellos puedan enseñar a través de la escritura, a través de lo que nosotros hoy conocemos como las cartas, como Pero, los sí. libros del Evangelio, estamos hablando de dos cosas diferentes. Entonces, ahora sí, nosotros tenemos la enseñanza bíblica para poder respaldar. Ujú. Entonces, la unicidad no es algo que vos la vas a encontrar en la historia, en los primeros años, en los primeros siglos de la iglesia. No es algo que vos lo vas a encontrar. Entonces, nosotros como cristianos, yo por ejemplo, en mi caso, yo creo en la historia de la iglesia, que los apóstoles estuvieron discípulos y dejaron la enseñanza que fue la palabra de Dios que hoy nosotros podemos tener y podemos estudiar y podemos debatir en cosas que son primarias y en otras cosas que son secundarias. Por ejemplo, el bautismo de niño, hay gente que sí, pero eso no cambia la salvación. El problema es cuando vos ya te involucras en un tema que puede ser, que puede corresponder a tu salvación. Ahí sí Ajá. yo te tengo que decir, disculpame Sí, hermano, está sí. negando al Padre, porque Sí, si vos claro, estás hermano. diciendo que solamente Jesús es Dios y que el Padre no existe, sino que es Jesús, y que el Espíritu Santo no existe, no es otra persona, sino que es Jesús, Ah, entonces no, vos no, mismo no, estás no. negando la No, palabra. claro, no, claro, no, estoy de acuerdo contigo porque, a ver, yo he escuchado sobre estos temas de unicidad, pero igual yo lo que he entendido lo que he escuchado, porque yo siempre en una vida he querido, por ejemplo, la unidad, porque es lo que me han enseñado, y sé también de dónde vienen esa palabra, no sé qué más, esas cosas. Y la unicidad, lo que yo he entendido también ahora, de la manera que tú lo estás explicando ahí, si es así, es verdad, porque, por ejemplo, creer que Jesús es, de la manera que ellos lo explican, que ya no existe Padre, pero no existe Padre, no existe Espíritu, que Jesús es todo, entonces lo hace ver como que lo minimiza un poco, comparado con lo que tú estás hablando, lógicamente.
La Biblia te habla de tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. De que son uno solo, vuelvo y te repito, es lo que el tema, y vengo de que me entraron aquí, vengo hablando sobre ese tema. Está bien, ok. Ahora, hay muchos temas que son que se pueden convertir en debate porque no todos lo sabemos, no tenemos quizá la capacidad, no todo el mundo tiene la capacidad para entender la cosa. Y hay otra cosa que lo que también dije, quizá tú tienes la capacidad para entenderlo de esa manera, pero ponte a analizar tú también que hay muchas personas que son, ejemplo, que son personas que no tienen ¿cómo se llama esto? Que son débiles mentales, ¿cómo se le llaman? Personas que, ejemplo, que tienen problemas mentales, o personas que no asimilan mucho las cosas, son personas, ejemplo, que no Y son tan inteligentes, ajá, no tienen una capacidad. ¿Tú crees que esas personas, ejemplo, en estos temas puedan verlo de una manera u otra o puedan no entenderlo y aún así Dios lo pueda salvar por solamente el hecho que crean que es Dios y la adoren a Dios y todo es para sí, que ciertamente lo te hagan para digo, Dios de corazón? te lo respondo con una palabra. Sí. Dice el apóstol Pablo, eh, cuando uno es niño, puede ser el hijo de un rey, pero Ujú. en nada se difiere del esclavo. O sea, por la ignorancia, puede ser el dueño del reino, pero aún así hay cosas que no va a entender porque no tiene el entendimiento, pero eso no quita de que sea hijo del rey. ¿Entendés? Exacto, mira, la Biblia te habla de los débiles en la fe. Fíjate, la Exactamente, Biblia yo te no habla de los... Ahí está. me Entonces, voy a tú debes... poner a debatir con una persona de que, por ejemplo, no sé, con un niño que tenga 4 o 5 años. Yo voy a ponerme a debatir con Exacto, una persona, o no a debatir inclusive, sino a predicarle el evangelio verdadero de Jesucristo, exacto. con una persona que tenga entendimiento, ¿me entendés? Entonces, Ujú. eso sí, eso se cae de maduro, digamos. Pero hay gente, por Claro. ejemplo, hay un chico acá, mira, Ekanitai, Prada, qué sé yo, no sé, qué un nombre raro, creo que budista. Bueno, dice que Jesús no es Dios, ¿me entendés? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer con eso? Yo le tengo que decir, mira, yo te puedo demostrar a través de la palabra que Jesucristo se manifiesta como Dios, su soberanía, su preexistencia, eh, bueno, se manifiesta como el Hijo de Dios, Ok. dando a entender que Él también es Dios. Cuando Ujú. Él Pero dice mira, que, entonces hay manera, ¿viste? Hay manera y hay obviamente sí, hay claro, claro. personas cuando hablan. Pero ahora mismo tú te pones en un debate como este, a debatir con el Canitayo, no solamente él, cualquiera que tenga una manera de pensar diferente, ya en el caso de él, ya quizá otra doctrina, ve, ya otra religión, es diferente, ¿entiendes? A que tú prediques el mismo Jesús, el mismo Dios, y solamente debaten estos detalles, que son detalles, por así decirlo, no tan complicados como ya debatir con una persona que tiene otra falsa doctrina, otra religión, ¿entiendes? Ahora, en el tema de él, tú ponerte a debatir estos temas con una persona como él es pasarte un día, una noche y quizá un mes, un año entero debatiendo y al final ni lo vas a convencer a él ni él te va a convencer a ti porque cada cual va a buscar su posición, su manera de ver y no están para analizar o para decir voy a escuchar lo que él dice, voy a analizarlo, no, no. Esos debates se convierten en precisamente eso, en que yo tengo mi posición, la defiendo hasta el final de la muerte, él va a defender su posición y no te va a entender, porque eso es lo que se ha visto. Tú no vas a convencer a una gente así siempre y cuando sea el O espíritu que puede te... ser que Ah, sí. exacto. Entonces, yo creo que lo que se debe hacer en estos tiempos, lo que hablaba al principio y el hermano que está al frente va a entender, y es así, todo el que realmente busca de Dios, llama a Dios, sabe que lo que realmente Dios mandó a hacer fue a predicar su palabra, a llevar a Amén. la gente a Dios, a llevar a la gente a Dios, que fue lo que Jesús vino a hacerle entender, fíjate, ya los israelitas conocían a Dios, fíjate, pero aún Pero por así, ejemplo, pero escúchame, ¿cómo te escúchame, llamas? ¿Cómo te llamas? aún así extendió el evangelio a los gentiles, nosotros que no conocíamos de Dios, ni quién era Sí. Dios, ni dónde era, ni de dónde existía. Fíjate, a través de Jesús. ¿Qué te enseña esto entonces? Que lo que hay que predicar fue lo que él mandó a hacer. Porque hay muchas personas que se están perdiendo, hay muchas personas que entran en estos live, que no conocen ni lo que se está hablando, pero si quieren escuchar una palabra de salvación, una palabra de aliento, si quieren escuchar una palabra que le lleva a conocer a ese Dios que estamos hablando, entonces lo que estamos debatiendo muchas veces es fajándonos, que si yo tengo razón, que si no tengo razón, y lo no es fajándonos, sino más bien debatiendo, pero esto lo hacían los fariseos, esto lo hacían la gente de Atenas, esto lo hacía mucha gente en los tiempos antes que se querían saber y además vivían debatiendo que si así su manera de pensar era la correcta o no era la correcta. Y Jesús, si te das cuenta, pasaba por esos lugares. Pablo pasaba por esos lugares y dejaba nada más caer que existía un solo, que existía Dios. ¿Entiendes? De que tú creyeras en el Dios no conocido, en el Dios no sé qué más, en el Dios del sol, en el Dios de piedra. Lo que hay que llevarle a la gente en estos tiempos, hermano, es la verdad de la salvación, que existe un Dios que mandó a su Hijo a morir por nosotros y que a través de él tenemos salvación porque no hay otra manera de ser salvo. Y eso es lo que hay que predicar en estos tiempos, hermano. Porque si no podemos, vuelvo y te repito y entiendo lo que no es que quiero quitarte tu opinión, porque vuelvo y te repito, respeto tu opinión y no es que estoy en contra de tu opinión. Yo estoy en este aspecto, estoy como que neutro, porque lo veo de la manera que lo veo, lo que enseña la Biblia, ¿entiendes? Pero lo que hay que predicar Pero hoy precisamente hoy es la salvación de las almas, hermano, porque se están perdiendo miles y miles de gente y nosotros estamos debatiendo y fajándonos porque si tenían alas, que si no tenían alas, que si era uno, que si era... Es uno solo, Dios es uno solo, manifestado en tres personas, Hijo, Padre y Espíritu Santo.
Su Espíritu Santo tiene una función y su Hijo tuvo una función que fue venir a morir por nosotros a través de su muerte, no sé qué más. Es que es una historia que no hay que tampoco complicarla tanto para llevársela a la gente. Porque ahora mismo escúchame, tú te vas a poner a predicarle a una gente que no conoce al Señor. Escúchame, analiza lo que estoy hablando.